Los invito por favor al pasaje entonces del libro de los Hechos, capítulo 13, versículos del 42 al 52. Hechos 13, versículos 42 al 52. La palabra del Señor dice lo siguiente. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su santa palabra. Definitivamente, los seres humanos somos bastante diversos en todo lo que tiene que ver con la vida en general. Aún en nuestras formas de reaccionar ante ciertas situaciones o experiencias que vivimos. Por ejemplo, alguna persona tal vez va por la calle en su carro o en su moto, alguien le pita atrás y muy amablemente el otro coge un poco de orilla y le da vía para que sigan adelante. Pero puede haber otro que va también en su vehículo, en su moto, y alguien le pita atrás y inmediatamente se orilla y se baja a buscar pelea, ¿no es cierto? Reacciones. Puede haber alguien también que en medio de un conflicto con otra persona, rápidamente cae en cuenta de que eso no está bien. Y entonces, ¿qué pide? Disculpas. Pero puede haber otro que en esa misma diferencia con alguien, eso sea suficiente para aborrecerlo toda su vida. Reacciones. Cada quien tiene su manera de reaccionar en las diferentes circunstancias. Y algo similar sucede con el Evangelio. Para muchas personas, el Evangelio es inquietante. Despierta la curiosidad, el interés al escucharlo. Sin embargo, no todos reaccionan de igual forma. Unos reaccionan ante el Evangelio con fe, con rendición ante Dios. Y a estos entonces el Evangelio los salva, les da vida nueva, los libera y los transforma. Pero otros reaccionan con incredulidad, con desprecio. Y para estas personas el Evangelio entonces se termina convirtiendo en una piedra de tropiezo. Una piedra de tropiezo porque al no creerlo, entonces endurecen sus corazones y en últimas los condena. También diversas reacciones ante la palabra del Señor. Así que el punto es para nosotros el día de hoy, ¿cómo más bien estamos reaccionando ante el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo hemos reaccionado y cómo estamos reaccionando el día de hoy? Y es una pregunta, mis hermanos, que nos compete a todos, tanto cristianos como inconversos también. Porque el Evangelio todos los días nos habla. Podemos llevar 5, 10, 15, 20, 50 años en el Evangelio, pero todos los días nos continúa hablando. ¿Y cómo estamos entonces reaccionando ante ello? Y para las personas nuevas es totalmente diferente, pero el mismo Evangelio tiene el mismo poder, liberador, restaurador y salvador. ¿Cómo lo vamos a asimilar entonces? Y es de esto de lo que nos quiere hablar la palabra del Señor
en esta mañana. Como podemos nosotros recordar, estamos ubicados ahí en el relato del primer viaje misionero del apóstol Pablo y sus amigos, llevando el evangelio. Y de esta manera entonces se ha empezado a dar forma al mandato de Jesús que les había entregado por allá en el capítulo 1, capítulo 2 también, de que llevaran el evangelio hasta los confines de la tierra. Así es que ellos han hecho paradas ya en algunos lugares donde han vivido ciertas experiencias, han proclamado el evangelio y han visto el poder de Dios obrar de manera impensada e inimaginable en la vida de algunas de las personas que lo han escuchado. Y después de predicarle en Pafos, ustedes lo recordarán, los que han venido siguiendo esta secuencia de esta serie, le predicaron a un procónsul y los transformó. Y de ahí pasaron a otra ciudad, Antioquía de Pisidia, que es la ciudad donde están ubicados en este momento. Una ciudad bastante importante para toda la región. Aquí Pablo, luego de que le cedieron la palabra en la sinagoga, donde se reunían tanto judíos como gentiles, acaba de predicar entonces un sermón realmente magistral, un discurso, como lo llamamos, de la redención, un sermón lleno de historia, lleno de teología, lleno de cristología, pero sobre todo lleno del poder del Espíritu Santo. Un discurso, un sermón muy, muy transformador. Y como es de esperarse, un sermón de esta magnitud, con esta profundidad, con este poder y con esta autoridad, nunca pasará desapercibido. Nunca pasará desapercibido. De una o de otra forma, entonces genera reacciones o positivas o negativas, o de aceptación o de rechazo, o de arrepentimiento o de obstinación. Lo mismo que hoy en día, hermanos. Aquí en Medellín, en Colombia, en América y en el mundo entero, la exposición clara y contundente del Evangelio siempre va a generar reacciones de todo o de cualquier tipo. Y esto es lo que nos relata entonces Lucas, el autor de este libro de los Hechos, en esta mañana. ¿Cómo reaccionó la gente ante el Evangelio de Jesucristo en ese momento? Y apliquémoslo a nuestra vida. ¿Cómo reaccionamos el día de hoy? Vamos a tratar entonces de abarcar tres aspectos. El primero, cómo el Evangelio inquieta a las personas. Y luego, el Evangelio genera reacciones. Y por último, las reacciones producen resultados en la vida de las personas. Dice entonces nuestro primer encabezado, el Evangelio inquieta a las personas. Como ya lo mencionamos, a Pablo le han cedido entonces la oportunidad de compartir el Evangelio ahí en la sinagoga, y al parecer la audiencia, al principio, como muchas veces suele suceder, quedaron impresionados de una manera aparentemente positiva por las palabras del apóstol. Así es que al terminar el servicio, al terminar ese culto, esa oportunidad que ellos tuvieron ahí de adorar al Señor y de predicar el Evangelio, esto fue lo que sucedió, lo que nos relatan los versículos 42 y 43. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Como podemos observar, el Evangelio entonces ha logrado despertar en esta audiencia el interés de ellos. Ha inquietado sus mentes y probablemente también sus corazones y sus conciencias en cierta medida. Y esto entonces se hace bastante evidente cuando Lucas dice que la gente le pedía a Pablo y a Bernabé que por favor regresaran el próximo sábado, es decir, el próximo día de reposo, para que les continuara enseñando acerca de estas cosas. Hasta acá entonces, lo único claro es esto. Los oyentes quedaron inquietos acerca de lo que han escuchado. Sin embargo, hay un pequeño grupo acá que al parecer sí creen realmente en Dios.
Estos son los que Lucas describe como prosélitos, es decir, personas que no formaban parte del pueblo de Israel, de los judíos, pero que sí seguían las instrucciones de algunos de los líderes judíos. De hecho, este fue el tipo de personas que con más fervor abrazaron el Evangelio de Jesucristo, como lo registra por allá en este mismo libro de Hechos, capítulo 17, versículo 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, miren pues, gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuviesen presentes. A estos entonces, a quienes más interés mostraron y que han creído realmente en el Evangelio, es a los que Pablo los anima a permanecer firmes en la verdad que han escuchado, constantes en esa buena voluntad de Dios para con ellos. Y es que, hermanos, a modo aplicativo, esta es la verdad. El Evangelio siempre inquieta a las personas, para mal o para bien, pero inquieta a la gente. Nunca pasa desapercibido, como lo mencionábamos ahora. Yo recordaba de que nuestra cultura tiene esa tendencia a llamarle la atención todo lo que es gratis. Donde uno ve una montonerita de gente, uno dice que estarán regalando ahí, ¿no es cierto? Y se acerca. Y aunque no nos gusta el producto que estén promocionando, regalando, por el solo hecho de ser gratis, uno se lleva su muestra al menos, ¿no? Y con el Evangelio sucede algo similar. La gente se siente curiosa por lo que están diciendo, le llama la atención, pero igual que aquellos productos que no les gusta, lo reciben, pero luego lo desechan, cambian de opinión. Entienden que el Evangelio está tratando con ellos en ese momento, pero lo ignoran, tal como se desecha cualquier otro producto que no es de nuestro interés. El punto, mis amados, es que el Evangelio no es cualquier producto. El Evangelio no solamente es para inquietarnos, ni para desecharlo, mucho menos. El Evangelio es, ¿qué dice Pablo? Poder de Dios para salvación. Eso es el Evangelio. No es algo que escuchamos y lo podemos ir desechando. Ahí, en ese Evangelio, está nuestra oportunidad de vida. Está nuestra oportunidad de volver a retomar. Miren, yo he tenido la oportunidad de compartirle a mucha gente el Evangelio. A muchos. La gran mayoría de ellos, de hecho, me prestan bastante atención. Y los he escuchado decir, wow, qué testimonio tan poderoso. Incluso han llorado al escuchar sobre el poder de Cristo para perdonar pecados y para salvar a los perdidos, pero no ha pasado de ahí. Ahí se ha quedado. Y seguramente que a varios de ustedes les ha pasado igual. Se han cansado de compartir el Evangelio, pero muchos dicen, wow, y hasta ahí llega. Entonces yo te pregunto, ¿a ti te inquieta lo que dice el Evangelio? ¿Te genera interés? ¿Te despierta curiosidad lo que dice? De hecho, hermanos, si estamos acá, cristianos o no, es porque nos ha inquietado de alguna manera el Evangelio. Pero hermanos, aprovechemos esto. Tenemos que pasar de dejarnos inquietar por el Evangelio a ser creyentes del Evangelio. Nadie se salva porque tuvo interés en el Evangelio, porque tuvo curiosidad en el Evangelio. Nadie es transformado ni es libre por el poder del Evangelio, sencillamente porque me inquietó lo que dijo un señor allá. Pasemos entonces de esa primera escala de dejarnos inquietar a creerlo y a vivirlo realmente, hermanos. Eso es lo que marca la gran diferencia, como lo indica el siguiente encabezado. Dice el segundo encabezado, el Evangelio genera reacciones. Tal como se lo pidieron a Pablo y a Bernabé, ahí en los versículos anteriores,
Al siguiente día de reposo, sábado nuevamente, volvieron ellos a llevar el evangelio, así como se lo habían pedido. Seguramente ya no en la sinagoga, parece ser, por la gran cantidad de personas que se acumularon, que se aglomeraron ahí a escuchar esa palabra del Señor, como lo dice el versículo 44. Dice, el siguiente día de reposo, miren, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. ¡Qué poder del Espíritu Santo! Pero veamos entonces cómo reaccionó esta gente al ver tal multitud y al escuchar el poderoso evangelio de Jesucristo. Primeramente veamos reacciones de maldad y de rechazo. Eso es lo que nos muestran los versículos 45 y 46. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada, primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Debido a que Antioquía de Pisidia era predominantemente gentil, esto indicaría entonces que los judíos fueron de manera considerable eclipsados, opacados por el gran número de gente que vino a escuchar el testimonio, las palabras de Pablo y de Bernabé. Y todo indica entonces que en ese transcurso de esa semana se esparció esa buena noticia, esas buenas nuevas que el apóstol les había predicado el sábado anterior. Y entonces entendieron los gentiles, los que no pertenecían al pueblo judío, entendieron que la salvación por medio de Jesucristo los incluía a ellos también. ¿Y qué sucede? Parece ser que esta buena noticia se extendió como un incendio forestal por todo lado, alcanzó todo a su paso. Y es que en realidad, hermanos, si a mí me vienen y me ofrecen una promoción de estas como el Evangelio, deberíamos inmediatamente echarle mano. Pero no sucede así con todo mundo. De modo que los judíos se llenaron de celos, dice. Pero en este caso, los celos no eran por la santidad o el temor de Dios, por el santo nombre de Dios, no. Los celos de estos judíos en ese momento eran por envidia. Envidia del respaldo que estaban teniendo los discípulos y su mensaje de salvación. Cuánta multitud, cuánta gente los estaba siguiendo. Estos judíos, dañado su corazón, no concebían que el Mesías, el Salvador, también aceptaba a los gentiles en igualdad de condiciones para que fuesen salvos. Les dolía que los gentiles fueran salvos. Para ellos, esto era de las blasfemias más bajas que han escuchado. ¿Cómo así? El Dios que nos prometió salvación a los judíos, el pueblo escogido de Dios, ese mismo Dios ahora viene y escoge pecadores de toda la clase, de toda la ralea y los trae a su reino. No puede ser el mismo Dios. Exclusivistas. Sin embargo, Pablo y Bernabé dice que aquí, envalentonados por el poder del Espíritu Santo, confrontaron a estos opositores judíos, haciéndoles saber que a pesar de que ellos son el pueblo escogido de Dios, claro, pero esto no quiere decir que ellos sean los dueños exclusivos de la salvación, de ninguna manera. En lugar de atesorar un evangelio que los abraza a todos ellos, más bien los judíos que hicieron, endurecieron su corazón. Esa fue la reacción de esta gente. A veces uno no alcanza a dimensionar hasta dónde llega la maldad de algunas personas. ¿Cómo es posible que haya gente a los que les duela que el Señor salve y bendiga a otros? ¿Cómo es posible eso? Pero de que los hay, los hay. De que los hay, los hay. ¿Cuántas personas en una familia, porque conocen algo del Evangelio, porque han sido salvos por el Señor Jesucristo, tal vez piensan que aquel borrachito de la familia, que aquella ovejita negra de la casa, ¿cómo es posible que ahora lo alcanzó
Jesucristo también. Hay personas que por el hecho de que usted no cree tal vez en lo mismo que ellos, o porque no le siguen la corriente, inmediatamente reaccionan como si usted fuera el enemigo. Pero en este momento entonces no nos enfoquemos en los demás. Más bien, preguntémonos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos reaccionando o hemos reaccionado cuando el Evangelio nos confronta a nosotros, cuando nos desafía a nosotros con nuestro pecado? ¿Qué dices tú? ¿Qué opinas tú? El otro día había un muchacho que tenía problemas con el licor y con el cigarrillo, y cada que tenía molestias de salud. Cada que iba al médico, el doctor no desaprovechaba la oportunidad y le recordaba que si no dejaba de manera definitiva el licor y el cigarrillo, iba a tener muchos inconvenientes de salud. Cada que iba a la cita, el doctor era recalcitrante, reiterativo, hasta que finalmente el joven cambió, pero de médico. Cambió, pero de médico, porque no quiso dejar nunca sus vicios. Y lamentablemente, hermanos, esta es la reacción de muchas personas. Como el Evangelio, cuando el Evangelio los confronta con su pecado, con su incredulidad, en lugar de cambiar de vida, en lugar de cambiar de mentalidad, más bien cambian de pastor o de iglesia. Me gusta más la iglesia de allá porque es una iglesia cool, no nos están estregando a toda hora nuestro pecado, no nos están hablando tanto de santidad, sino que nos están haciendo constantemente promesitas y profecías de prosperidad y de abundancia. Me gusta más esa, que no me cansen tanto la vida. De modo, mis amados, que el llamado de Pablo esta mañana es a que al escuchar el Evangelio reaccionemos de la manera correcta. No endureciendo el corazón, mis amados, de ninguna manera. No renegando de los que predican la verdad del Evangelio, porque es que la culpa de tus problemas, mi apreciado hermano y amigo, no es ni el pastor, ni es la palabra, ni es la iglesia, ni mucho menos Dios. La culpa de tus problemas, adivina quién es, tú mismo. El pecado y la dureza y la incredulidad que albergo en mi corazón. Así es que no reaccionemos de estas maneras, culpando a otros, culpando a las iglesias, sino aceptando la verdad y humillándonos ante ella. Así como lo hicieron muchos también aquel día de Pablo. Muchas personas creyeron, como lo veremos en estos versículos siguientes, 47 y 48. Veamos lo que dice. Porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Y miren cómo reaccionaron los gentiles. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Estos reaccionaron diferente. Los judíos de hace un momento se creían la crema innata del reino de Dios, la élite. No era necesario. Es que yo he ido a una iglesia muchas veces, es que yo por muchos años he leído la palabra, es que yo de vez en cuando oro también, no hay necesidad de esto. Y reaccionaron de esa manera. Estos otros, totalmente diferentes. Así es que Pablo, ante la negativa de esos judíos para creer y aceptar a Jesús como el Mesías prometido, y en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, invoca las palabras del profeta Isaías. Dice Isaías capítulo 49, versículo 6. Dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. 700 años antes de Jesús, Isaías ya profetizaba esto. Y como ya lo hemos entendido, Jesús es el
claro cumplimiento de todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Pero ahora, por medio de Pablo y el mensaje de salvación, Jesucristo está llevando luz a cada rincón, así como el día de hoy, por medio de la predicación del Evangelio, Cristo Jesús sigue llevando luz a cada rincón, no solo geográficamente, sino a cada rincón de nuestro corazón. A diferencia de los judíos exclusivistas y egoístas, estos gentiles que no eran pueblo de Dios, pero que creyeron en la salvación que les ofreció Jesucristo, están reaccionando ¿cómo? Con alegría, con gozo. Y no solo eso, sino que dice que glorifican la palabra y los propósitos del Señor, es decir, reconocen y exaltan el amor, la gracia, el poder de Dios para salvarlos, porque el Señor así lo estableció desde la eternidad. ¡Ey, pero cómo así! Los religiosos judíos nos despreciaban, nos rechazaban, y ahora resulta que Dios nos ama. Ahora resulta que el Señor Jesucristo quiere una nueva oportunidad de vida para nosotros. Esa es la principal razón de su alegría, porque comprenden que fue Dios quien los escogió para que sean salvos. No se lo merecían, como tú y yo no nos lo merecemos. Pero qué gozo, hermanos, qué alegría comprender, entender y creer el día de hoy que Cristo Jesús te escogió a ti y me escogió a mí para que fuésemos parte de su rebaño, de su pueblo. ¿Y cómo reaccionaríamos ante eso entonces? ¿Cómo deberíamos de reaccionar? Me viene a la mente la historia de un hombre que fue condenado a muchos años de prisión por un crimen que él no había cometido. Finalmente el hombre perdió el juicio, perdió todo y estaba resignado a pasar prácticamente el resto de su vida encerrado. Pero un buen día, una juez le dio por revisar algunos casos que en el pasado le habían generado algunas dudas, y entre ellos el caso de este varón. Al cabo de unos cuantos meses, la juez concluyó que él era inocente, inmediatamente ordenó y divulgó su libertad. ¿Ustedes cómo creen que reaccionó este hombre que ya había perdido toda esperanza de volver a recuperar su libertad? ¿Cómo creen que reaccionó? Yo creo que no alcanzamos ni a imaginarlo. No había esperanza para ese hombre de volver a ver las calles, de volver a compartir con su familia, de volver a ser libre, de volver a tener la oportunidad de ir para cualquier lado donde yo me quiera desplazar. Ya no había oportunidad. Pero de un momento a otro la recuperó. Amados, este es un buen punto entonces para que también nosotros meditemos en cómo reaccionamos ante ese evangelio que también nos hizo libres a nosotros. Me viene a la mente la historia del pequeño Zaqueo. Ustedes recuerdan la historia de Zaqueo en los evangelios. Cuando tuvo su encuentro con Lucas, dice Lucas 19, versículos 5 y 6. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba el árbol donde estaba Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió ¿cómo? Con gozo, con alegría. Así es que, hermanos y amigos, ¿cómo no va a haber gozo? ¿Cómo no va a haber gratitud cuando escuchamos por medio del evangelio que nuestros pecados son perdonados y que las cadenas y las rejas de esclavitud se abren de par en par para que seamos verdaderamente libres por medio de Jesucristo? ¿Cómo no debería de haber gozo y gratitud ante eso, hermanos? Solo tú sabes cuáles eran tus cadenas y cuáles eran tus calabozos, o cuáles son en este momento. Solo tú lo sabes. Pero espero que en tu corazoncito, en tu alma, haya profunda gratitud y gozo hoy que el Señor te está salvando. Y permíteme decirte esto: si tú estás escuchando el evangelio y tu alma no se llena de gozo y de gratitud,
es porque aún no has tomado conciencia de la condena y las cadenas que tienes encima, hermano. No has tomado conciencia todavía. ¿Cómo así que el Evangelio salva? ¿Cómo así que Cristo perdona? ¿Cómo así que Cristo me libera? Carreta de los pastores. Si no has tomado conciencia al escuchar el Evangelio, es porque todavía tampoco has tomado conciencia de las cadenas que te tienen atrapado, hermanos. Así es que muestra tu fe con gozo, con gratitud ante el Señor por su bendito Evangelio salvador y restaurador. Muestra gratitud, hermano. Gózate de que Cristo Jesús puso sus ojos en ti, habiendo personas muchísimo mejores que tú y que yo. Porque créanme que las hay. Hoy no estamos aquí escuchando el Evangelio, ni hoy no estamos formando parte del reino de Dios porque nos lo merecíamos, no, hermano. No, nadie, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, nadie, ni William, ni Carlos, ni nadie de los que estamos acá, nos merecíamos la salvación. Cristo lo hizo solo por gracia, solo por amor, solo porque te ama, hermano. Y algo muy importante, hermanos, de las reacciones ante el Evangelio depende cómo vivimos o viviremos nuestra vida, porque cada reacción trae resultados también. Eso es lo que nos dice el último encabezado. Las reacciones producen resultados. Con meticuloso cuidado, Lucas, el autor del libro, nos ha llevado a ese momento y al lugar de los acontecimientos en que Pablo está compartiendo ahí en Antioquía. Primero, todos fueron inquietados por el mensaje del Evangelio transmitido por ellos. Luego, nos ha llevado a las entrañas del corazón de los oyentes al mostrarnos sus reacciones ante el mensaje de Jesús, y ahora nos muestra los resultados. ¿Cómo siguió la vida de esta gente? Y Lucas continúa diciendo en el versículo 49, y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Mientras que Pablo y sus asociados y los nuevos conversos proclamaban el Evangelio por todo lado, se empezaba a ver el efecto en el corazón y en la vida de aquellos que rechazaron o de los que creyeron el Evangelio. Veamos pues entonces primeramente la vida negativa de aquellas personas que lo rechazaron, porque rechazar el Evangelio produce, hermanos, amargura y ceguera espiritual, dicen los versículos 50 y 51. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Al igual que los judíos se enceguecieron cuando tuvieron a Jesús frente a ellos y terminaron condenándolo y asesinándolo porque no quisieron reconocerlo como su Salvador, unos pocos años después están haciendo exactamente lo mismo con sus siervos. Esto es el resultado entonces de rechazar y blasfemar contra el Evangelio de Cristo. Cada vez más ciegos, cada vez más duros de corazón. Los apóstoles, al no poder, o más bien los opositores de los apóstoles, al no poder callar a los mensajeros de Jesús, más bien, ¿qué hicieron? Llenaron su corazón de amargura y un odio encarnizado contra ellos. Su envidia por los siervos de Jesucristo y la codicia del poder que ellos consideraban que les estaban quitando, arrebatando, los llevó a planear y llevar a cabo ataques sistemáticos, y todos conocemos la historia, contra los siervos del Señor. De hecho, promovieron tal persecución contra los misioneros que en varias ocasiones estuvieron a punto de asesinarlos apedreados y apaleados. Su rechazo por el Evangelio los endureció completamente, completamente. Y estamos hablando de personas, de judíos de la alta sociedad, de la alta sociedad.
Ellos no entendían que expulsar a los mensajeros de Cristo es sinónimo de expulsar ¿a quién? A Cristo mismo. Y que cuando se rechaza a Cristo, la oscuridad cubre la vida. Y los que lo rechazan. Y de esta oscuridad es de donde proviene todo tipo de maldad. Eso es lo que sucede cuando se excluye, cuando se desprecia la luz del Evangelio. Miren, la Escritura dice claramente que cuando una persona está sin Cristo, está ciego. ¿Qué hace un ciego? Vive a tientas, a tientas. Y así está una persona espiritualmente sin la luz de Cristo. Y cuando se lo rechaza es como usted estar totalmente a oscuras en su casa y tener un foquito y apagarlo para ponerse a trabajar a oscuras. ¿Cómo queda su vida? Hace años conocí una persona, excelente servidora de Cristo en la congregación, pero un día empezó a sentirse cargada con la iglesia, con lo que hacía dentro de la iglesia, y poco a poco dejó de asistir a la iglesia. Al principio se empezó a sentir libre, porque ya no tenía esos compromisos, ya no tenía esos deberes en la iglesia, y entonces tenía más tiempo para vivir su vida. Pero luego empezó a hablar mal de las iglesias, mal de los pastores, y aún del mismo evangelio. Iba gradualmente, pero no hacia arriba, sino de escala en escala hacia abajo. Y finalmente, cuando más se alejaba, más ceguera espiritual experimentaba. La ausencia de luz en su vida lo llevó a una oscuridad que ni él mismo podía reconocer. Eso es estar a oscuras. Y esta, hermanos, es una clara ilustración de lo que hace la amargura y la confusión del corazón, a la que se puede llegar cuando se rechaza a Cristo y la luz que Él trae a tu vida. Miren, hay dos formas de vivir la vida: con Cristo o sin Cristo, en la luz o en la oscuridad, vivos en Cristo o muertos en el pecado. Y una de estas dos formas es la manera como viviremos nuestra vida si decidimos abrazar o rechazar el Evangelio. Una de estas dos formas. No hay un término medio. Yo estoy medio perdido o yo soy medio cristiano, no. O estamos con Cristo o estamos sin Cristo. Al igual que aquella gente en Antioquía en los tiempos de Pablo, enceguecidos. Esa fue su vida. Una vida de amargura, una vida de maldad, una vida de tal vez de egoísmos, de envidias. Y hoy también muchas personas que han decidido rechazar el Evangelio viven en medio de esa misma amargura, sin conocer el amor verdadero. No tienen problema con ir por ahí por el mundo haciéndole daño a los demás de una o de otra forma, odiándose unos a otros. Muchos se hacen esclavos de sus vicios, buscando a través de ellos la felicidad, la satisfacción para sus pobres almas perdidas y atribuladas. Eso es lo que sucede cuando no aceptamos la luz del Evangelio, hermanos. Así es que, amigo, no sé si tienes algún prejuicio o problema con los pastores o con las iglesias, pero esto no se trata ni de pastores ni de iglesias, sino de Cristo y tú. De eso es que se trata. Tu vida no la cambia ni la salvan los pastores ni las iglesias. Tu vida solo será el resultado de lo cerca o lo alejado que estés de Jesucristo. Eso será tu vida, hermano. Eso será tu vida. O si no, mira lo que dice el último versículo de este capítulo 13. La otra cara de la moneda. Creer el Evangelio produce gozo, llenura del Espíritu, dice el versículo 52. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Después de retirarse de ahí de la ciudad de Antioquía, Pablo y sus compañeros, es evidente que allí quedaron un buen número
de personas ya discípulos que sí creyeron al Evangelio. A estos Lucas los llama ya discípulos. Contrario a la amargura, la dureza de corazón, la ceguera espiritual de los obstinados incrédulos, en los discípulos que creyeron y abrazaron el Evangelio, los resultados fueron totalmente diferentes, hermanos, totalmente diferentes. ¿Cómo fue su vida? Dice que eran felices, llenos de gozo, estaban agradecidos, sin prejuicios contra nadie. La gracia y el amor de Cristo rebosaba a través de ellos porque estaban llenos del Espíritu Santo. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Pareciera personas de dos mundos totalmente diferentes. Seguramente que había tristeza, claro que sí, tal vez por el maltrato a Pablo y a sus amigos que casi los matan a pedradas, y la partida de ellos y de los demás compañeros, claro que había tristeza. Pero por encima de la tristeza emocional está el gozo que produce el Espíritu. Un gozo que nadie te lo puede quitar. Porque de hecho es uno de los frutos del Espíritu Santo. Como lo dice Pablo también por allá en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22-23 dice: pero el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que producen todos aquellos que aman y creen en el Evangelio de Jesucristo. Radicalmente diferente a los que lo rechazan, hermanos. ¿Qué produce un corazón sin Cristo entonces, como lo vimos anteriormente? Amargura, odios, rencores, resentimientos, deseos de venganza. Nada bueno. Los verdaderos creyentes son transformados desde su esencia por el poder del Espíritu Santo que mora en ellos. Mira, cuando tú ves a una mamá poniéndole zapatitos, vistiendo a su niño de 3 o de 5 añitos, el niño ni siquiera se inmuta por saber qué marca son los zapatos o el vestido, ¿no es cierto? No. Esa preocupación tal vez es de los padres, pero al niño eso es lo que menos le importa. Él está feliz, se siente seguro por el solo hecho de estar al lado de sus padres. Lo demás no le interesa, no le interesa. Esa es y debe de ser la actitud del verdadero creyente. No estoy diciendo pues que el cristiano no experimenta tristeza o no tiene necesidades de nada. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo llena la mente, llena la conciencia, llena el corazón del verdadero cristiano. El Espíritu Santo es el que echa fuera el temor, es el que da paz en medio de las tormentas, es el que calma las emociones cuando están alborotadas, es el que nos induce a la paz cuando mi carne quiere guerra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, creer y abrazar las promesas del Evangelio cambia tu perspectiva de vida. El mundo no cambiará. No creas que porque tú te haces cristiano, porque tú crees en el Evangelio, los demás van a cambiar. No, el mundo no cambiará, pero sí te garantizo que tu vida sí. Escuchen, en la actualidad cada vez se pone más de moda y toman más fuerza prácticas espirituales extrañas por ahí, muy extrañas. Tal vez sean las mismas de siempre, solamente que ya con nombres pues modernos, ¿no es cierto? La gente está desesperada buscando paz, buscando felicidad, buscando esperanza por todo lado y por cualquier medio. ¿Y saben por qué? Porque no han creído o no han escuchado el Evangelio. No han entendido de que en Cristo está todo. Cristo es suficiente, hermanos. De modo que si quieres que el día de mañana, o dentro de 6 meses, o dentro de 1 o 5 años, tu vida sea diferente, te animo a que creas en el Evangelio y desde hoy mismo lo pongas en práctica en tu vida.
Lo que creamos hoy y cómo vivamos, empecemos a vivir del día de hoy, es lo que cosecharemos el día de mañana. Y acercándome ya al final, mis amados, seguramente al escuchar este mensaje, algunos considerando que ellos solos pueden hacer cambios en su vida, tal vez como aquel día en Antioquía de Pisidia, tal vez su corazón se endurezca y quizás reaccionen algunos con arrogancia y probablemente no los volveremos a ver por acá. Pero estoy totalmente convencido, hermanos, de que hay otros acá también, a quienes hoy el Señor les está hablando. Hoy el Señor está hablando a esos corazones y reaccionarán con fe, y reaccionarán con humildad, y reaccionarán entendiendo de que necesitan una nueva oportunidad, porque comprenden que su vida tal vez va por el camino incorrecto y que solo Cristo puede hacer algo por ellos. Así es que pregunto, ¿de cuál de estos dos grupos eres tú? Aquellos que desprecian el Evangelio, de los que vivirán en su amargura y sus frustraciones el resto de sus vidas, intentando hacer mucho con muy poquito que son sus propias fuerzas. O serás de los que vivirán como estos discípulos de Jesucristo, llenos de gozo, llenos de gratitud, llenos de esperanza, llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿De qué grupo eres tú? Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Padre bendito, soberano Señor, ¿cómo no agradecerte, Rey soberano, una vez más, Dios admirable, por bendecirnos con el poder de tu presencia, Espíritu Santo, primeramente, por bendecirnos con el poder de tu santísima palabra, Señor. Una palabra, Dios mío santo, que cada vez que se la abre, Señor, cada vez que se la pregona, Señor amado, tiene el mismo poder de ayer y de siempre, Señor. Ese poder liberador, ese poder transformador, ese poder restaurador, Señor, ese poder que salva, Señor amado. Dios mío, te doy infinitas gracias, Padre admirable. Te doy muchas gracias, Señor, porque así como aquel día, Señor, allá en Antioquía de Pisidia, hubo corazones amargados, resentidos, endurecidos y dispuestos a vivir el resto de sus vidas tal vez de esa misma manera. Pero también hubo corazones receptivos. Estoy totalmente convencido que hoy también, Señor. Y te ruego, Espíritu Santo, que obres en esta hora en el corazón, en la mente y la conciencia de aquellas personas que hoy están acá reunidas, que escucharán este mensaje por las redes sociales, Señor, para que los toques, Espíritu de Dios, y para que hagas obra en ellos, amado Rey, para que no reaccionen de maneras despectivas, despreciativas, Señor. Quieras tú, Espíritu Santo, darles convicción de su pecado y mostrarles la necesidad de un Salvador. Señor del cielo, te rogamos para que saques de la amargura, de la frustración, de la desesperanza y de la oscuridad a todos aquellos que tal vez en otros tiempos han despreciado, no han valorado el Evangelio y tu obra, amado Salvador Jesucristo. Perdona sus pecados y ayúdales. Concédenos a todos una nueva oportunidad, que a partir de hoy, Señor, podamos vivir realmente en el poder de tu Santo Espíritu, viviendo, creyendo y practicando el Evangelio de libertad, el Evangelio de esperanza, el Evangelio de salvación, Señor. En tus manos los encomiendo, Espíritu Santo. Toca estas conciencias, toca estos corazones. Te lo pedimos, Señor, y agradecemos en Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras almas. Amén, Señor, y amén. Muchísimas gracias.